¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué pasaría si las almas de los que ya partieron pudieran comunicarse con nosotros? No para asustar como en las películas, sino para pedir ayuda. Bueno, esa fue la increíble, la asombrosa realidad de María Sima, una mujer austriaca muy sencilla cuya vida se transformó en un puente entre nuestro mundo y el de las almas del purgatorio. Hoy vamos a sumergirnos en sus sorprendentes revelaciones. Muy bien, para entender todo esto tenemos que viajar en el tiempo. Vamos a Austria, al año 1940. Imaginen a María Sima, una joven de unos 25 años, durmiendo tranquilamente en su habitación. Todo está en silencio, la noche es oscura. Hasta que algo, o mejor dicho, alguien, irrumpe en su cuarto. Piensen en esa escena por un momento. Son las 3, quizá 4 de la mañana. Uno abre los ojos y ve la silueta de un desconocido caminando de un lado a otro al pie de la cama. Lo extraño es que no parece un ladrón, no hace ruido, simplemente camina. María, que según su madre era una persona que prácticamente no conocía el miedo, no se asusta. Lo que siente más que nada es una profundísima extrañeza. Entonces, con toda la calma que puede, le habla con voz firme. Le pregunta cómo entró, que se le perdió, pero nada. El extraño la ignora por completo, como si no existiera. Sigue con su paseo. Ya un poco frustrada, María salta de la cama, intenta agarrarlo y sus manos atraviesan la figura. No hay nada, solo aire. La imagen se desvanece por un segundo y luego reaparece, continuando con ese paseo silencioso e interminable. Imagínense la confusión. Al día siguiente, fue a ver a su director espiritual y le contó todo. Y él, con mucha sabiduría, le dio un consejo que le cambiaría la vida para siempre. Le dijo, mira, si vuelve a aparecer, no le preguntes quién eres o cómo entraste. Olvídate de eso. Hazle la única pregunta que de verdad importa. Y claro, como era de esperarse, a la noche siguiente, ahí estaba otra vez. El visitante había regresado. María entonces recordó el consejo, respiró hondo y en lugar de desafiarlo, le preguntó con una claridad total. ¿Qué quieres de mí? Y en ese preciso instante, por primera vez, la figura se detuvo, y el silencio por fin se rompió. La respuesta fue así de directa, así de inesperada, y en ese momento todo encajó para María Sima. No era un fantasma, no era una aparición cualquiera, era un alma del purgatorio pidiendo ayuda. Su director espiritual se lo confirmó poco después. La misión de su vida acababa de comenzar. Claro, esta primera experiencia tan fuerte nos lleva directamente a la gran pregunta, pero entonces, ¿qué es exactamente el purgatorio, según lo que estas almas le fueron revelando a María? Porque, fíjense, la explicación que ella recibió es fascinante y se aleja muchísimo de esa imagen que a veces tenemos de un lugar de castigo divino. Miren, para explicarlo, María siempre usaba una analogía muy potente que las mismas almas le compartieron. Nos pedía que imagináramos esto. De repente, se abre una puerta y frente a nosotros aparece el ser más hermoso, más puro, más lleno de luz que podamos concebir. Y este ser nos mira con un amor tan profundo, tan inmenso, que su único deseo es abrazarnos y hacernos uno con él. Y justo ahí, en ese instante en que el corazón se nos desborda de alegría y solo queremos correr a ese abrazo, nos vemos a nosotros mismos y nos damos cuenta de que estamos cubiertos de suciedad, de las manchas de toda nuestra vida. Y un pensamiento nos atraviesa como un rayo. No, así no. No puedo presentarme ante esta pureza de esta manera. Es una necesidad imperiosa, limpiarme primero. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo. Según María, ese sufrimiento no es un castigo que Dios nos impone. No. El purgatorio es ese dolor voluntario, agudísimo, que siente el alma al tener que retrasar el abrazo. Es el fuego de la propia vergüenza y del deseo ardiente por purificarse para ser digno de ese amor. Es, en el fondo, una nostalgia insoportable de Dios, un dolor que, paradójicamente, nace del amor mismo. Ahora bien, esto nos lleva a una paradoja que María Sima siempre remarcaba. A pesar de este dolor purificador tan intenso, las almas del purgatorio sienten al mismo tiempo una alegría y una esperanza inmensas. ¿Por qué? Pues porque tienen la certeza absoluta, total, de que su destino final es estar con Dios. Y ese conocimiento, esa seguridad, es un gozo tan profundo que, según le contaban, es incluso más fuerte que su sufrimiento. Por eso decían que por nada del mundo querrían volver a la oscuridad y a la incertidumbre de la vida aquí en la tierra.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos lleva a ese estado de purificación? Las respuestas que las almas le dieron a María a lo largo de décadas fueron increíblemente consistentes y, la verdad, a menudo muy sorprendentes. El tema central no era tanto haber roto ciertas reglas, sino algo mucho más profundo: la falta de amor. Una y otra vez, el mensaje que recibía a María era el mismo. Los pecados que dejan la mancha más profunda, los que requieren la purificación más larga y dolorosa, son los que van en contra del amor al prójimo. Hablamos de la crítica, la calumnia, la dureza de corazón, la amargura, el negarse a perdonar. Esas, le decían las almas, son las heridas que más tardan en sanar en la otra vida. Y para que esto quede clarísimo, María contaba una historia que a ella la dejó helada. Le pidieron que rezara por dos personas: un hombre que en el pueblo todos consideraban un modelo de piedad y una mujer que había cometido un pecado gravísimo, un aborto. Bueno, el resultado fue un shock para todos. La mujer, que había muerto con un arrepentimiento profundo, con una humildad sincera, había ido directamente al cielo, mientras que el hombre piadoso, que se pasaba la vida en la iglesia pero criticando y juzgando a todo el que se le cruzaba, estaba en un purgatorio larguísimo y muy doloroso. La lección para María fue contundente: no podemos juzgar, solo Dios conoce de verdad el corazón. El tema de la negativa a perdonar es otro punto en el que las almas insistían muchísimo. María contó el caso de una mujer cuyo purgatorio era especialmente terrible. ¿Cuál fue su falta? Se había negado, incluso en su lecho de muerte, a reconciliarse con una amiga con la que había tenido una discusión, a pesar de que la otra persona le suplicaba. Ese rencor guardado, esa puerta cerrada al perdón, le estaba causando un sufrimiento espantoso. Y todo esto nos lleva a la parte más práctica, quizá la más importante, de las revelaciones de María. Porque si las almas sufren y necesitan ayuda, la pregunta es obvia: ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí para ayudarlas? Y la respuesta es que podemos hacer muchísimo, más de lo que imaginamos. Según lo que las almas le comunicaron a María, hay como una jerarquía de ayudas. La más poderosa de todas, la que tiene un valor que ellas calificaban de infinito, es la Santa Misa. ¿Y por qué? Porque no es nuestra oración personal, es el mismísimo sacrificio de Cristo que se hace presente. Después, con un poder inmenso, viene el ofrecimiento de nuestros sufrimientos. Le siguen de cerca el rezo del rosario y las obras de caridad, como dar una limosna. A ver, detengámonos un segundo en esto del sufrimiento, porque es un punto que a María le parecía increíble. Las almas le explicaron que cualquier tipo de sufrimiento, ya sea uno voluntario como hacer un ayuno, o uno involuntario como una enfermedad, un luto o una decepción, si se ofrece con paciencia por ellas, tiene un poder liberador que no podemos ni calcular. De hecho, llegaron a decirle que un sufrimiento bien llevado puede tener más valor que muchísimas oraciones. Y esto María lo vivió en carne propia. Ella contaba que una vez un alma le pidió que ofreciera un sufrimiento físico por ella durante 3 horas. María aceptó. Describió ese dolor como algo espantoso, tan intenso que sentía que le desgarraban el cuerpo y que el tiempo no pasaba, sentía que habían pasado días enteros. Pero cuando todo terminó, el reloj marcaba que solo habían sido 3 horas. El alma se le apareció de nuevo ya liberada y le dijo: muchísimas gracias. Con tu ofrenda de 3 horas me has ahorrado 20 años de purgatorio. 20 años. Es increíble. Y ya para ir terminando, es fundamental entender que esta ayuda no es una calle de un solo sentido. No es que nosotros desde aquí simplemente ayudamos a las almas y ya está. Se trata, como María explicaba, de una verdadera comunión, de un intercambio que crea un puente vivo entre el cielo y la tierra. El punto clave aquí es la gratitud. Las almas que llegan al cielo gracias a nuestra ayuda son, según insistía María una y otra vez, inmensamente agradecidas. No se olvidan de nosotros. Al contrario, se convierten en nuestros intercesores más fieles y poderosos, ayudándonos desde el cielo en todas nuestras necesidades, tanto las grandes como las pequeñas del día a día. Hay una historia preciosa que ilustra esto a la perfección. Habla de una persona que había rezado mucho por las almas del purgatorio durante su vida. En su lecho de muerte, se vio rodeada de presencias oscuras y aterradoras. Pero, de repente, una multitud de seres luminosos, bellísimos, irrumpió en la habitación y ahuyentó toda esa oscuridad. Cuando esta persona preguntó quiénes eran, le respondieron con una sola voz: somos los habitantes del cielo a quienes tu ayuda encaminó a la felicidad. Ahora hemos venido a ayudarte a ti a cruzar el umbral. Y para cerrar el círculo, volviendo a la idea central del amor, María contaba la historia de un joven que había llevado una vida bastante desastrosa y que murió en una avalancha. Para sorpresa de todos, el alma le comunicó que necesitaba muy pocas misas. Cuando María le preguntó por qué, el joven le explicó:
porque en mi último momento de vida cumplí un acto de amor puro, poniendo mi vida en riesgo para salvar a otros. Ese único gesto de caridad, de amor desinteresado, tuvo un peso inmenso ante Dios. Y así, todas estas experiencias de María Sima nos dejan con una reflexión muy poderosa sobre el amor, sobre la humildad y sobre esa conexión invisible pero real entre nuestro mundo y el más allá. Y nos deja con esta pregunta final, que resuena con la historia de ese joven. En el balance final de una existencia, ¿será posible que un solo acto de amor puro, ofrecido en el último momento, tenga más peso que toda una vida de errores? Las revelaciones de María Sima parecen sugerir que la misericordia es mucho, mucho más grande de lo que nos atrevemos a imaginar.